Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia casi cerca de Navidad. Estamos con la ingeniera y doctora Adalys Arancibia Samaniego, ingeniera civil egresada de la UNI, con posgrado en Europa y en Brasil, y pues investigadora en un tema que preocupa ahora a todo el mundo, a todo el planeta. Me refiero a los recursos hídricos, al agua. La ingeniera Arancibia ha trabajado sobre todo el sistema hidrológico de Brasil, ¿no es cierto? Pero primero cuéntanos. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Aceptar, sí. Gracias, doctor. Sí, bueno, yo he realizado estudios de maestría en Holanda, en el Instituto del IHE en Delft, ¿no? Es un pueblito muy pequeño, muy bonito, en gestión de recursos hídricos y saneamiento ambiental. Y en Brasil hace poco hice el doctorado también en gestión de recursos hídricos y saneamiento ambiental. Muy bien. Acá siempre nos preguntamos, porque los alumnos preguntan también esto, sí. ¿Cómo es que se hace egresando de la UNI, una universidad pública, de repente becada al extranjero? ¿Cómo hace un estudiante? ¿Cómo debe hacer? ¿Cómo ha hecho usted? Claro, bueno, en primer lugar el procedimiento siempre es buscar, indagar, generalmente en las universidades... O sea, hay que tener deseo de viajar. Exacto, ¿no? O sea, hay que perderle el miedo a viajar y hay que atreverse, porque realmente el mundo es de los que se atreven, ¿no? O sea, claro. Si no te atreves... El que ha conseguido algo es porque se atrevió. Claro, quitarte el miedo de viajar, ¿no? Eso es en primer lugar, quitarte el miedo de hablar y tener vergüenza de hablar inglés u otro idioma, ¿no? Y también buscar, ¿no? Entonces uno se va preparando más o menos un año antes, va preparando los documentos, ve cuáles son los requisitos, y por lo general las universidades o institutos lo que te dan es la aceptación académica y luego ya uno tiene que buscar las becas, ¿no? En el caso de Holanda, el gobierno holandés tenía un sistema de becas del gobierno holandés, que era el NUFIC, ¿no? El caso de Brasil es un caso muy especial en Sudamérica, porque en Brasil todos los estudios de posgrado son gratuitos, maestrías, doctorados son gratuitos, y generalmente el gobierno brasileño lo que da son becas o bolsas para que uno pueda mantenerse y estudiar y digamos no tener que trabajar mientras esté estudiando, ¿no? Claro, el tema es bien interesante, porque hay gente que termina la universidad aquí en Perú y se inscribe en maestrías pagando 80.000 soles, 100.000 soles. Digo, pero no tiene sentido eso. Ustedes han hecho un intento de viajar a Brasil, a Europa. No, no. O sea, por falta de conocimiento siguen maestrías de una calidad dudosa y pierden, y pagando fuerte, y pierden esta oportunidad. ¿Usted conoce esa problemática, supongo? Sí, claro. El tema es que digamos, hace muchos años empezaron los MBA, ¿no? Entonces la gente, los profesionales que estudiaban MBA aspiraban a tener mejores salarios, ¿no? Entonces quisieron hacer lo mismo en las ingenierías, porque el MBA es una maestría en gestión de negocios, ¿no? Mientras que en ingeniería nosotros tenemos las maestrías en ciencias, claro. Y hay muy pocas maestrías en ingeniería que sirven pues para, digamos, a veces la gente estudia solamente para tener el cartón y poder aspirar a tener un mejor salario, cuando justamente una maestría en ciencias es porque uno quiere ser maestro, ¿no? Quiere empezar a dedicarse a enseñar, y al doctorado es para hacer investigación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de los estudiantes europeos y de la UNI, por ejemplo? ¿Usted encontró una gran diferencia y una brecha, o cómo es? No, más bien los estudiantes de la UNI siempre están, digamos, salen bien, ¿no? Hay muchos estudiantes que destacan, y es así que tenemos nuestras, por decir, insignias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al doctor José Salas, que es un doctor que es especializado en hidrología y que hace 2-3 años ha recibido un reconocimiento en la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ¿no? Y tenemos así muchos ejemplos de estudiantes
egresados de la UNI que se han desempeñado muy bien en las maestrías cuando han salido al exterior, ¿no? Ah, bueno, porque a veces dicen, uy, nosotros somos país subdesarrollado, ¿cómo será allá? Los muchachos son súper desarrollados, ¿no? Entonces hay una... No, sí, o sea, digamos, la selección que uno hace para que alguien ingrese a la universidad es un examen muy fuerte. Es cierto. Son 3 días de exámenes, entonces eso ya nos da un tamiz. Ya el terminar... Bueno, en mi época era 4. ¿no? Ah, sí, mire, bueno, hasta ahora son 3, ¿no? Y son, digamos, son los exámenes donde son mucha competencia. Entonces, eso le da a los alumnos ya una capacidad de, digamos, de poder desenvolverse y todo. Sin embargo, algunos dicen que los estudiantes de la UNI no saben hablar, pero yo cuando los escucho, también empezando a ustedes, no. ¿A qué se debe que haya esa creencia que la UNI son tímidos, no hablan? Le falta, dice, inteligencia emocional. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, muchos de los estudiantes, si bien es cierto, no el 100% de los estudiantes de la universidad son tímidos o un poco retraídos, ¿no? Pero sí hay un buen porcentaje de ellos que son más ensimismados, están ellos y sus números, ¿no? Ellos y sus números y sus abstracciones, ¿no? Bueno, yo conozco un caso realmente muy, muy cercano, le contaré, ¿ya? De un niño que no hablaba a nadie. No es que fuese tímido, ¿no? Sino que estaba concentrado en sus cosas en el jardín de infancia. Pues los directores, profesores se extrañaban porque mientras los chicos estaban saltando allí en los trampolines, los columpios, etc., él se quedaba en el salón armando cosas con Lego, cosas así que le hacían trabajar la cabeza y se concentraba. Y hoy en día pues es un empresario de tecnologías en un país extranjero. O sea que también hay que romper esa idea de que la gente está tímida, tiene un problema de cerebro, sino que están concentrados en cosas que los apasiona, y mientras que la mayoría está pues saltando, brincando, y cuando son grandes están viendo esto es guerra, esto es combate, ¿no? Sí, pues claro. Y los otros están haciendo edificios. Claro, están ensimismados en su mundo, en su lógica, ¿no? Hay otras cosas que le llaman más la atención, ¿no? Son diferentes inteligencias. Acá tenemos a un psicólogo a propósito que nos acompaña. ¿Podría sentarse con nosotros un ratito, por favor? Pegarse aquí. Véngase más, ya que viene, de repente nos dice nuestros problemas acá. Estamos con el psicólogo Denis Vargas. A ver si te pone más acá para que te vea la cámara. Ahí está. Ahí, cuéntanos, usted es psicólogo y tiene relaciones con estudiantes de San Marcos, en la UNI no tanto, pero ¿hay gente súper concentrada o es tímida? ¿Cuál es la diferencia en eso? Bueno, hay una combinación muy peculiar en los estudiantes, sobre todo matemáticos o de ingeniería, que en algunos casos sí desarrollan algo de timidez, ¿no? Que son esas faltas de habilidades sociales, no son muy empáticos a veces. Pero yo he notado que cuando estos chicos que dicen que tienen ese problema, un día le pregunté a uno de ellos, ¿por qué no conversas con tus amigos? No, hablan tonterías. Pero luego cuando hablan con gente, digamos, de cierto nivel intelectual, se disparan y conversan. Por supuesto, no es en general, sino cuando tocan temas de su interés específico, ahí sí destacan, ¿no? Tú sabes, Denis, ¿qué es lo que habla un físico y un biólogo cuando están juntos? No, cuando un físico ¿de qué hablan? De física. Por supuesto. Un biólogo con un biólogo de biología. De biología. Y cuando habla un físico con un biólogo, ¿de qué hablan? Esa es una buena pregunta, habría que... De mujeres. Bueno, ahí coinciden todos, creo, Creo que ahí coinciden todos. Ajá. Y hay un poco de humor, disculpe. Bueno, entonces, cuéntenos, doctora Arancibia, usted está tocando un tema que es muy importante. Acá en Perú ha comenzado a ver el tema del agua, de hidrología, algo. Claro, sí. Bueno, actualmente sí. El caso de... Que nos trate, que nos dé un análisis. Nos psicoanalice un poco. Bueno, el caso del Perú nosotros es muy particular, ¿no? Porque a diferencia de los otros países, nosotros tenemos unas situaciones que nos hacen únicos, tenemos muchos climas, ¿no?
microclimas. Tenemos la corriente del Niño, la corriente fría, tenemos el fenómeno del Niño, tenemos los Andes, ¿no? Y tenemos el caso peculiar de Lima, ¿no? Que en Lima no llueve. Entonces, a veces es un poco difícil enseñarles hidrología a los chicos porque en Lima no llueve, no hay agua, ¿no? Entonces, no hay con qué hacer prácticas. Pero bueno, en la uni tenemos un pequeño simulador de lluvia y a veces los llevamos, miren, así cuando llueve, cómo se infiltra el agua y para todo, que sepan cómo es. Sí, porque a veces es que si no lo has visto es difícil a veces que lo puedas... Le cuento, ingeniera, que yo nací pues a 4.000 metros y me trajeron a Chimbote de Pito y mi abuelo había ordenado que me llevaran con él entre 8 y 11 años porque tenía que enseñarme lo que su abuelo le enseñó a él. Pasé de Chimbote a 3.500 y por primera vez en mi vida supe lo que era truenos, rayos, lluvia, granizo, una cosa impresionante, ¿no? Y uno se asusta, pues, ¿no? Claro, y bueno, yo soy de Huancayo, ¿no? Entonces yo estaba acostumbrada siempre a la lluvia, la tormenta, los truenos, rayos, ¿no? Entonces, más bien acá extrañaba. Sí, acá no extrañaba, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, aquí en Lima, y a veces no nos damos cuenta, es que el invierno es húmedo y es nublado, ¿no es cierto? Y en Lima, pues, la precipitación al año es 9 milímetros. Acá viene de la selva, ya es otro tema, ¿no? Justo quería darle una opinión respecto que en la selva hay bastante agua, en Iquitos, toda esa zona. Pero es curioso que no haya ninguna carrera relacionada con la hidrología, o al menos en la Universidad Nacional. Están ahogados ellos, ¿no? Sí, ¿no? Y es Claro, el tema es que, bueno, nosotros adolecemos del centralismo y siempre, bueno, todos los provincianos aspiramos a... O sea, que aquí hay agua, aquí no hay agua, pero hay hidrólogos. En la selva hay agua, bastante agua, pero no hay hidrólogo. Y es otra deficiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando mucho lo que es la hidrología en todo lo que es la costa y la sierra, ¿no? Pero, digamos, hidrología de la zona amazónica no tenemos mucha información. Los brasileños sí han desarrollado más. Claro, usted trabajaba allá, pues, ¿no? En la selva, en la Amazonas. Claro, realicé algunos estudios en el puerto de Iquitos, ¿no? Y Pucallpa, para el tema de los puertos y el río, pues, que se mueve, no es estático, ¿no? Son ríos meándricos. Entonces hay que tener todos unos estudios, pero para hacer estudios necesitamos datos. Y sin datos no podemos hacer estudios y hay muy poca información, data en campo que se recopila en la selva, ¿no? Entonces ese es un problema que estamos enfrentando y es un reto para las... Ustedes usan términos técnicos, meándrico, dijo, ¿qué es eso? Un meandro, claro, un río meándrico es el río pues que es como una culebra, ¿no es cierto? Ah, bueno. Claro, que no es un río pues que es una línea recta, sino es un... O sea, yo podría decir, hay gente, hay políticos que tienen un comportamiento meándrico, ¿podría decir eso? Podríamos decir que se mueven derecha, izquierda, ¿no? Al centro, podría decirse, sí. Estamos aprendiendo, Denisa. Claro, y ahora los ríos meándricos pues a veces se estrangulan, ¿no? Entonces, los políticos también. También, ¿no? Entonces que se queda como una laguna en forma de luna, como el Quistococha en Iquitos, y también en Pucallpa hay lagunas así que se quedan aisladas porque es un río que ha abandonado por donde antes andaba su cauce y luego está caminando por otro lado, ¿no? Entonces ese es un gran problema en la selva porque primero tienes que poner puertos y a veces pones un puerto y el río se aleja. O pones una ciudad, un poblado y luego el río entra hacia la población, ¿no? Y bueno, el otro gran problema es la cantidad de lluvia y en Iquitos pues ha colapsado el sistema de drenaje, ¿no? Entonces un sistema, digamos, dentro de la ingeniería, lo que nosotros hacemos es cuando hemos lluvia, tenemos que instalar los sistemas de drenaje, que es básicamente captar el agua de lluvia, colectarla y evacuarla a un lugar, ¿no? Fuera de la ciudad. Pero acá también en Lima, me dicen mis amigos hidrogeólogos, que el río Rímac antes bajaba, lo que era, por la bajada de Armendáriz y por movimientos tectónicos, cambió, ahora va por otro lado. O sea que también aquí en Lima ha habido esos cambios, ¿eh? Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de ríos meándricos son ríos que tienen una dinámica de movimiento, digamos, en escala antropogénica, por decirlo, o sea, en 40, 50 años se puede ver los cambios. En cambio, los ríos como el río Rímac tienen una evolución que, digamos, es ya a escala geológica, ¿no? Y cómo nos damos cuenta de eso es por el tipo de suelo que hay en Lima, ¿no? O sea, si tú ves el suelo que hay en Lima,
cualquier parte que excavas encuentras qué cosa, piedritas redondas, Así que son es. los cantos rodados y suelo, no Bueno, tierra. usted sabe, doctora, que yo soy físico nuclear, Sí. pero me interesa en la hidrología y estaba estudiando con isótopos los movimientos del Exacto. agua bajo el suelo de Lima y encontramos, en primer lugar, que las aguas que caen en la lluvia, en la montaña, en la Sierra Central, por bajo suelo, por subterráneo, llegan a Miraflores 3 años después. 3 años después. Pero la edad promedio de esas aguas de los pozos es 7 años. Ya. ¿Qué es lo que significa eso? Que vienen pues varias capas de agua, hay capas profundas de agua y en el pozo se mezclan. Entonces hay una mezcla de viejas y nuevas aguas, ¿no? Pero la última, la que es superficial, esa tarda 3 años. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Vemos los picos del cauce, del caudal del Rímac. Ya. Por ejemplo, en el 86 hubo un gran pico y el 89 se sintió en el nivel hidrostático de los pozos una subidita. Ah. ¿Ah? Ok. Son, Sí, son- no, son sí, mañas de interesante. físicos, ¿ah? No, y es importante esos estudios, sobre todo ahora con este tema del cambio climático. En el país se está desarrollando mucho lo que se llama la siembra y cosecha del agua. Exactamente. Ya, la siembra del agua quiere decir que yo voy a de alguna forma hacer infraestructura, la parte alta, para poder captar el agua, hacer que ésta se infiltre. Eso es lo que hacen las cochas, que son unas presitas chiquitas, ¿no? Sí, sí, bajitas, claro, 2 sí. metros más o menos de altura. Cocha en quechua significa laguna. Laguna, claro. Listo, cocha. Otro tema también que observamos, porque esto lo vengo estudiando desde los años 60, que hay al borde de la Costa Verde, hay puquios, manantiales de agua dulce, potable incluso, Claro. al borde del mar. Y sin embargo también, como se ve, el acantilado tiene varias capas, hay piedras rodadas, hay sedimentos que dicen que millones de años ha estado a determinado nivel, luego se ha ido subiendo con los huaicos. Claro. Pero también nos hizo concluir en los años 90 que ese terreno de Barranco, de Miraflores, era peligroso para construir, lo dijimos en la televisión y claro, nunca nos hicieron caso, ahora recién están dándose cuenta, pero los científicos, ¿por qué no son escuchados? A los ingenieros lo escuchan más, porque van No, a ni resolver el crea. problema. Nosotros predecimos el problema y ustedes van a tratar de De resolverlo. resolverlo, claro. No, ni crea, tampoco como que no nos hacen mucho caso, ¿no? Y ese es el problema que tenemos pues en todo el país, ¿no? Horas paralizadas, muchos proyectos que se estancan, porque tampoco no depende solamente de la parte técnica ingeniería, ¿no? Sino también vemos allá la parte social. Exactamente, así es pues. Que lo Bueno, que- y oiga, ¿y usted es casada, soltera? Disculpe usted que le pregunte. Viuda Como divorciada. psicólogo. Divorciada, hijos. No, yo soy soltera, sí, hijos. Sí, me he casado con la ciencia. Ah, ¿no? ya. Eso es bueno, eso es bueno. Casada con la ciencia. Está muy bien. Yo también con una científica. Ah, ya. Estimado psicólogo, ¿alguna pregunta para estos dos, científico, ingeniero? Siempre me queda la curiosidad de las aguas en la selva, y en Iquitos sobre todo, porque yo soy de allá, ¿no? Cuando he regresado después de 10 años he visto que el Amazonas ya se había movido, ya Iquitos ya no quedaba a orillas del Amazonas. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Hay alguna solución para recuperarlo, digamos? Porque el Amazonas pues es el río que ustedes conocen. Claro, justo yo participé de un estudio del puerto de Iquitos, ¿no? Bueno, la tendencia es que se mueva. Es un río tan grande el Amazonas que hay una diferencia de nivel en cuando hay épocas que no llueve mucho y cuando llueve se mueve 12 metros de altura, ¿no? Esa es la variación que tiene 12 histórica. metros. 12 metros, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer unas mega infraestructuras al estilo de los holandeses que domaron el mar y hicieron todo eso, pero también viene ya la otra parte del tema ambiental, ¿no? ¿Qué tanto impacto podríamos hacer si ponemos infraestructura que pueda modificar el río y que no sabemos cómo va a responder, ¿no? Entonces, La madre naturaleza. exacto. Entonces, nosotros tenemos que convivir con la naturaleza y la respuesta es si tenemos que ir adecuándonos haciendo edificaciones que sean, pues, como la hacen allá, ¿no? O sea, ponen las casas por lo general están
como una especie de columnas, ¿no? Y tienen un nivel más alto, ¿no? Porque saben que se van a Aquí inundar. Denis ha vivido en una, Por supuesto, sí. una casa con postes. Exacto. Claro, entonces nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es monitorear el río, ver cómo se está comportando, ¿no? Hay estudios que está haciendo el doctor Jorge Abad de la UTEC en este tema en todo el río Amazonas. Sí, está haciendo propuestas fluviales. Claro, entonces, pero digamos lo que ellos están haciendo primero es recopilando toda esa información para poder entender la naturaleza del río y la dinámica y poder modelarla y proyectarla, ¿no? Pero en el mientras tanto se tiene que hacer algo, entonces tenemos que ir adecuándonos, viendo. Eso es a veces un poco las cosas que no entendemos mucho los ingenieros o los científicos, ¿no? Que las necesidades son ahora y necesitamos soluciones de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Porque, doctora, ¿y qué cursos se enseña en la UNI? bueno, yo enseño estoy enseñando cursos de hidrología, recursos hidráulicos y cursos selectivos de aprovechamientos hidroeléctricos. Ah, mira. Bueno, ya más o menos le he dicho que tengo ese fanatismo por el agua. Mi abuelo es el culpable porque a 3500 necesitamos agua. Vamos a hacer una mina. ¿Cómo se hace una mina? En realidad, ustedes vienen de la costa, hacen pozos verticales, ¿no? Acá nosotros, ¿por qué tenemos que ir hacia abajo si vemos la montaña? Así que hacemos una mina y de ahí sale el agua. Acá se hace pozos y ya se hace mina de agua. ¿Sabías eso? Claro, esas son las galerías galerías filtrantes, ¿no? Que ese es un hueco. Bueno, es galería filtrante. Y eso Se es llaman un- minas de agua, porque, Claro. porque un pozo de agua también le podríamos llamar un pozo filtrante. No, porque digamos Porque como filtra capta el agua Claro. que está pues en el subsuelo, ambos. Solamente que en este caso la capta, en forma horizontal. claro, ¿ve? Entonces, Sí. es sí. el mismo principio. Bueno, pero entonces acá, ¿conoce usted el túnel Grato? Sí. Impresionante, 11 kilómetros contra la montaña y tenemos un río. Así es. Y ahora estamos proponiendo, bueno, lo propusimos también en el año 90, acabo de recibir un correo electrónico de SEDAPA, doctor, usted propuso eso a 20 años y hemos perdido el tiempo, tenemos que hacer ese estudio. Tarde siempre, tarde. Sí, reaccionamos. Lo que pasa es que a veces el gobierno también actúa mucho a demanda, ¿no? O sea, cuando hay planes, por ejemplo, el problema para resolver el tema de huaicos en la cuenca del río Rímac, existía el proyecto Fuera del Cauce, ¿no? Que incluía pues sacar el agua desde donde está la central hidroeléctrica de Moyopampa y llevarla en túneles, hacer pequeñas hidroeléctricas y luego entregar el agua ya hasta la captura de la Tarjea. Claro, si tú haces uno de estas minas de agua, galería, tú luego tienes agua pues para hacer algunas pequeñas hidroeléctricas más abajo. También sí, dependiendo de la cantidad de agua, micro hidroeléctricas, ¿no? Que son más sostenibles, amigables, no generan Del mucho. túnel Grato sale 5 metros cúbicos por segundo. Sí, es bastante la cantidad. Es toda la infiltración pues que tenemos de los nevados, las lluvias de la parte alta. Doctora, ¿usted hace cuánto tiempo regresó a Lima? Yo estoy aquí el 2017 en marzo. ¿Cómo ve la política? Disculpe que le pregunte eso. ¿Cómo veo la política? Bueno, Porque usted ha llegado cuando reventó lo de Odebrecht, creo que usted Claro, yo viene estaba- de Brasil. Yo estaba en Brasil cuando reventó lo de Odebrecht y realmente fue para mí algo impactante y algo, digamos, frustrante porque decepcionante, ¿no? Porque como ingenieros civiles, cuando uno estaba en la universidad decía, lo máximo voy a hacer mis prácticas en Odebrecht o Graña, ¿no? Porque tú veías que eran empresas grandes, que tenían toda una línea de carrera, ¿no? Y tenía buena parte técnica. Decepción, ¿no es cierto? Nuestro Decepción. psicólogo, ¿qué sintió al ser eso? ¿Un psicólogo Bueno, puede también con una- más tranquilidad o qué? No, de todas maneras también es indignante ver todo lo que... Pero oiga, usted como psicólogo sabe que esto siempre ha existido. Sí, siempre ha O existido, sea, pero... más bien es un descubrimiento Pero ya, periodístico eso. digamos... Que aparentemente sí, sigue existiendo, dicen en los sigue gobiernos existiendo regionales. todavía. Definitivamente que eso no va a O sea, cambiar de la han noche a la descubierto mañana. un caso, pero ¿y qué hacemos con el resto? Bueno, pero eso ya es tema que no nos incumbe mucho a nosotros. Sí. Nos quedamos mejor en la hidrología, si no nos vamos a traumar, ¿no es cierto? Claro. Le agradezco, doctora, por esta entrevista y un mensaje para los jóvenes para que sigan su carrera. No, bueno, a todos los jóvenes,
un llamado para que abracen la carrera de ingeniería civil y la parte de hidrología Que hidráulica. pueden ser presidente de la República. Exacto, como Martín Vizcarra, ¿no? Sí, y todos estamos en la capacidad. Y bueno, un llamado porque la hidrología hidráulica va a ser muy necesaria para nuestro país, sobre todo para enfrentar este tema de cambio climático, para poder adaptarnos sobre todo, siendo que el Perú es uno de los países que se va a ver más afectado por el cambio climático, es uno de los 3 países que están más afectados por el cambio climático y nosotros tenemos que aportar con soluciones para que el gobierno y los que toman decisiones puedan tomar las mejores decisiones para el país. Muchas gracias, ingenieras Arancibia. Gracias a ustedes por escucharnos, seguirnos a Encuentro con la Ciencia. Será entonces hasta un próximo Encuentro con la Ciencia. Chao. Chao, muchas gracias. Feliz Navidad.